no se ha metabolizado es el que realmente va a llegar a la circulación general y va a tener un efecto biológico. Por eso se denomina esa función, esa partecita se denomina biodisponibilidad. Pensemos siempre, ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de que un fármaco no va a hacer nada que no tenga el organismo? Eso ya lo dijimos. Un fármaco no hace nada que no tenga el organismo, ni en efecto, ni tampoco en absorción, ni en distribución, ni en metabolismo, ni en eliminación. No puede hacer nada que no tenga ya el organismo. Entonces, si pensamos en la absorción, el fármaco va a utilizar mecanismos de absorción que ya existen en el organismo. Entonces, si ustedes se comen algo, después, vamos a decir, si ustedes se comen un sándwich, ese sándwich va al estómago, en el estómago, ya, bueno, la boca ya lo desintegra un poco, va al estómago, con los movimientos peristálticos cada vez se va desintegrando más y esto se va absorbiendo. ¿A dónde se absorbe? En el intestino. Sí, del intestino y del estómago, ¿a dónde va? ¿A dónde se absorbe? A la sangre. ¿A dónde se absorben esos nutrientes? A la sangre. ¿A qué parte? Pues no me digan la sangre. A la circulación sistémica. No. Todavía no llega a la circulación sistémica. A la circulación venosa. ¿Cuál? Pues ir al... ¿Qué circulación venosa? La vía porta. A la circulación venosa mesentérica, y la circulación venosa mesentérica va a terminar en la vena porta. La vena porta lleva directamente, es como una entrada, es como una serie de entradas grandotas que terminan en una entrada, es como múltiples entradas, ¿no es cierto? Múltiples venas mesentéricas que van a terminar en la vena porta. Esa vena porta termina en el hígado. Y en el hígado esos nutrientes van a tener su primer paso metabólico. En el hígado los macrófagos van a cogerse, si es que el sándwich se lo compraron en la calle y tiene muchas bacterias, los macrófagos ahí le van a cogerle esas bacterias. Las enzimas hepáticas van a metabolizar una parte de esos nutrientes y después de eso recién a través de las suprahepáticas terminarán en la cava, en la vena cava, y recién allí podríamos decir que está en la circulación sistémica. Ok, pensemos entonces en un medicamento. Un medicamento que le damos a un paciente por vía oral va a hacer exactamente lo mismo. Se va a absorber, una parte de esa absorción va a llegar, ese medicamento, del 100% del medicamento que le damos, no siempre se absorbe todo. A veces se absorbe el 100%, a veces el 90%, a veces el 50%, no es lo mismo. Estamos hablando de absorción, es decir, del paso desde la luz intestinal hacia la circulación prehepática o la circulación mesentérica. Me van siguiendo allí, ¿no es cierto? Le dan a ustedes le dan 100 miligramos de una pastilla a un paciente. De esos 100 miligramos, vamos a decir, por ejemplo, que pasaron 90 miligramos. ¿A dónde pasaron? La circulación mesentérica. A la circulación mesentérica, bien. De la circulación mesentérica, de esos 90 miligramos que pasaron, empieza a tener ya, ¿sabían que incluso mientras va esperando el fármaco a llegar al hígado, en esa circulación mesentérica, incluso allí ya puede tener metabolismo de primer paso?
¿Se han visto como a veces en las comidas rápidas, en el McDonald's se llena la cola? Y como ya están en la cola y ya les pueden pedir a veces el pedido, algo así. Está el fármaco en la circulación mesentérica, está como a la cola y ya está recibiendo metabolismo de primer paso. Y obviamente el momento en el que ya llega al hígado, que se pone en contacto con los hepatocitos, es donde más metabolismo de primer paso se va a dar. Supongamos que este fármaco, estos 90 miligramos de medicamento que se absorbieron, de esos 90 miligramos, el 80% del medicamento pasa hasta la circulación sistémica. Calcúlenme en cuánto se ha quedado. ¿Cuántos miligramos se quedaron? 9 miligramos. 9 miligramos. No, 9 por 2. No, para nada. 18. 80% del medicamento pasó. ¿Cuánto se quedó? 16. Miligramos. 22. ¿Por qué 16? Porque el 80% de 64, 64 menos. ¿De dónde se saca 64? A ver. 80% de... El 80% de 90, a ver. Ajá. 9. ¿Ya? ¿Cuánto es? 9 por 8. 72. 9 por 8, 72. ¿De dónde sacas 74? 72. ¿Cuánto? 72. ¿Cuánto se quedó? 18. 18. 18. Si decimos que el 20% del medicamento sufrió metabolismo del primer paso, ¿pasaron en total cuántos miligramos? 72. 72. Ahora, ojo a esta pregunta. ¿Cuál es la biodisponibilidad de este medicamento? El 72 ¿72 qué? miligramos. Sí, 72. pero ¿cómo? 72%, porque, correcto. ¿Cómo hemos obtenido la biodisponibilidad de este fármaco? ¿Cómo han hecho para obtener la biodisponibilidad? El fármaco se va perdiendo partecitas mientras va caminando hasta la circulación sistémica. Va perdiendo partes. Una parte es la que se perdió cuando no se absorbió. Esta es la que dijimos que fueron los 10 miligramos del inicio, se perdieron porque no se absorbieron o porque se desnaturalizaron, por cualquier cosa. ¿Por qué puede perderse esos 10 miligramos? Porque pudieron destruirse por el ácido gástrico. O pudieron metabolizarse por enzimas que también hay en el intestino. Hay fármacos que tienen tal metabolismo que tienen que tener una como protección para que las enzimas intestinales no le metabolicen. ¿De qué enzimas estamos hablando? Obviamente no estamos hablando de las lipasas, de las proteasas, de las amilasas, de ninguna de estas, obviamente no, porque los medicamentos no son, pues, no son sustrato de las amilasas o de las proteasas. Entonces, ¿qué enzimas son las que estamos hablando que pueden metabolizar al medicamento en el intestino? Para este punto ya deben saber eso. Averigüen, por favor, cuáles son las enzimas que metabolizan los medicamentos en el intestino. Entonces, un fármaco se va quedando. Entonces, le damos al paciente y ya una partecita, vino el ácido gástrico y ya le destruyó una parte. Vino las enzimas intestinales y ya le metabolizó otra parte. Entonces, de esos 100 miligramos entraron apenas 90 miligramos. De esos 90 miligramos,
A su vez, el 20% se destruyó o se desnaturalizó en el hígado. Entonces, ¿cuánto pasó en total? 72 miligramos. Eso corresponde al porcentaje, eso corresponde a la biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Quién me puede definir lo que es la biodisponibilidad? Sería el porcentaje del fármaco que llega hacia el diana o hacia donde se quiere aplicar. Y No, donde va a hacer efecto. Es la proporción del fármaco que se va a absorber en la circulación general después de administrar un medicamento y que este va a requerir tiempo. no, tampoco, Fernanda. ¿Puede ser el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica? Eso sí, Diana. Entonces, ¿por qué no es lo que tú has dicho, Cristian? ¿Qué es lo que tú dijiste? A ver, es el porcentaje del fármaco que va a llegar hacia el diana o hacia el lugar donde va a hacer efecto. Y aquí estamos hablando de farmacocinética. Farmacocinética es el movimiento del fármaco en el cuerpo. Y lo que tú me estás diciendo es de efecto. Y habíamos dicho que efecto corresponde a farmacodinamia. Entonces, tienen que sacarse esto del órgano diana porque no hay tal. Ujú. Entonces, la biodisponibilidad no es la cantidad de medicamento que va a llegar al órgano diana. Eso no es así. Entonces, ¿por qué tampoco es tu definición, Fernanda? Dinos nuevamente tu definición. Era la proporción de un fármaco que se va a absorber en la circulación general y que este de aquí se administra después del medicamento y necesita tiempo. Entonces, ¿por qué no es esa definición? Quizás porque aparte de que sí se demora, no es que se va a absorber de una. No, pero ¿por qué no es? Claro, no se va a absorber de una. ¿Cuál es el paso adicional que se da? Paso 1 se absorbe. Paso 2. Se distribuye. Ahorita hablando de esto. Paso 1 se absorbe. Paso 2, metabolismo de primer paso. Entonces, lo que tú estás diciendo, Fernanda, es decir, es el porcentaje de fármaco que se absorbe, pero resulta que después de absorberse, después de estar en la circulación mesentérica, en la circulación portal, el fármaco tiene que sufrir otro paso adicional, que es el metabolismo de primer paso. Una vez que pasa ese filtro, ahí sí ya está en la circulación general. Entonces, vuélvenos a repetir el concepto de biodisponibilidad, Diana. Ya es el porcentaje del fármaco que pasa intacto al sistema circulatorio, sistémico. Es el porcentaje de fármaco que pasa, siendo un poco más específica, más que sistema circulatorio. Circulación sistémica. Circulación sistémica, sí, eso está mejor. ¿Por qué no es el porcentaje de fármaco que va a hacer efecto? Perdón, el porcentaje de fármaco que va al órgano diana. Porque eso ya es cómo actúa, o sea, la dinámica. Exactamente, eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con farmacodinamia. Pero sí, algo que sí vale la pena rescatar es que, claro, la biodisponibilidad, ya que el fármaco está en la circulación central, ese es el que va a tener la capacidad de actuar, pues, no el que se quedó.
no el que se quedó en el hígado, no el que no se absorbió, ese no va a poder actuar. Eso es obvio, ¿no? Es como una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Entonces, ¿cuál es el fármaco biológicamente activo? Es aquel que es biodisponible. El fármaco biodisponible. ¿Qué otra duda tienen sobre lo que ya se ha visto? Ok, si es que no hay dudas específicas, les voy a dar un vistazo general sobre los temas. Vamos a hablar vamos a reforzar un poquito los temas que se les ha dado. Y vamos a terminar hablando un poco más sobre absorción y distribución. Vamos con el primer tema, formas farmacéuticas y vías de administración. Los dos conceptos están relacionados, ¿no? Una vía de administración se refiere al método que vamos a utilizar para administrar un medicamento, para hacer que ese medicamento ingrese al organismo. ¿Qué tipos de vías principalmente tenemos? Tenemos vías enterales, o sea, las que usan el tubo enteral, el tubo digestivo, que son las más comunes, y vías parenterales. Aparte de estos dos tipos de vías, parenteral son todas aquellas que usan inyecciones. Entonces aquí podemos tener la vía intravenosa, la vía intraarterial, la vía intramuscular, subdérmica, dérmica. Algunas muy específicas como la vía intratecal que va acá o que podemos ponerle por aquí a un bebé. Como tienes la mollerita, le podemos poner ahí a través de si es que quisiéramos, ya se usa mucho menos las vías intratecales, obviamente, que son vías directamente hacia el espacio, hacia el espacio subaracnoideo. Tenemos, aparte, otras vías que son las tópicas, que pueden ser las que van directamente hacia el órgano que queremos tratar. Por ejemplo, la vía óptica, que usualmente podemos utilizar gotitas, ¿no es cierto? O podemos usar cremas, ungüentos. La vía óptica, perdón. La óptica es acá. La vía dérmica, cuando queremos usar una crema, un gel, un protector solar. Entonces ahí usamos ungüentos, cremas. ¿Esta sería igual vía parenteral o ya no? No. ¿Qué dijimos de la vía parenteral? Todas estas son vías tópicas. No. Tópicas. Vías tópicas. O sea, hacen contacto con la piel o mucosa. Contacto con piel o mucosas, exacto. Entonces tienes las que son directamente por los ojos o directamente por la nariz, o que te pones aquí un gel aquí detrás, o que te pones geles o óvulos vaginales, etcétera, ¿no? En la vía, aquí un punto importante. Cuando nosotros utilizamos una vía tópica, si es que yo me pongo una gota en el ojo, ¿dónde quiero que actúe la gota? En el ojo. En el ojo. Entonces, ¿voy a necesitar absorción? No necesito absorción. ¿Puede absorberse el medicamento que estoy dando? ¿Puede? Sí puede absorberse, pero no necesito que se absorba. Si es que yo uso un corticoide por vía nasal para la rinitis, ¿no es cierto? Uso fluticasona en ese puff, no es un puff, es un aerosol.
uso fluticasona en aerosol. ¿Dónde usaría esto? En un paciente que tiene rinitis, que se levanta en la mañana y moquea por el frío. ¿Necesito que se absorba ese corticoide por vía sistémica para que actúe? No. Yo le estoy dando para que actúe a nivel de la mucosa. Así como cuando me pongo un antibiótico en el ojo, necesito que el antibiótico actúe ahí en el ojo. Entonces, no necesito que se absorba, pero puede absorberse. ¿Puede absorberse? La respuesta es sí, puede absorberse. ¿Qué pasa cuando yo uso una crema? Entonces me pongo una crema aquí, me salió un hongo en el brazo y me pongo una crema de un antimicótico. Me pongo. ¿Necesito que se absorba? No, no necesito que me absorba. ¿Qué pasa cuando pongo un parche oclusivo? Tengo una herida y le pongo un antibiótico a la herida y le pongo un parche oclusivo. ¿Necesito que se absorba? No, tampoco. ¿Cuál es el caso en el que sí necesito que se absorba y puedo administrarle por vía dérmica? Por ejemplo, los parches anticonceptivos. ¿Es eso? No. Correcto. ¿Por qué dices, Nicole, que ese sería un caso en el que el fármaco tiene que absorberse? Si no estoy mal, esos parches utilizan estrógenos y también utilizan, ay, no me acuerdo el otro, el estrógenos y testosterona, creo que es, o no estoy segura, perdón. Entonces, pero ¿por qué necesita absorberse? tienen que absorberse esos parches. Porque Por eso son hormonas. y por eso tienen que tienen que irse a la circulación para afectar lo que sería en el cerebro, afectar en el cerebro para que no produzca ovulación la mujer. Ok, bueno, no es del cerebro son hormonas. precisamente, no es del cerebro precisamente, pero serían los ovarios y los óvulos, ¿no? Pero bueno, sí hay una parte que puede afectar en el cerebro, pero eso es correcto. Lo que estás diciendo es correcto. Yo puedo poner un fármaco aquí, un parche, se llama un parche transdérmico, pero si es que lo que yo quiero es que actúe en otro sitio, ¿a dónde? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a llegar a ese otro lugar? Pues necesita absorberse por los vasitos que están ahí. A ver, primero necesita atravesar la piel, luego necesita llegar probablemente hasta la dermis, porque en la dermis ya hay circulación, llega a la circulación y se va a absorber, y de esa circulación va a llegar a la circulación sistémica, y de esa circulación sistémica eventualmente va a terminar llegando al órgano que queremos que llegue. En este caso puede ser el cerebro, pueden ser los órganos sexuales, que son los que producen espermatozoides, los órganos sexuales internos, que son los que producen espermatozoides, óvulos. Es así como funcionaría un método anticonceptivo en parche. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de las vías tópicas, y entre las vías tópicas teníamos la vía ocular, óptica, todas las que sean por mucosas, vaginal, incluso la misma vía bucal cuando aplicamos, pero ojo, ¿no? Cuando aplicamos, por ejemplo, cuando nos salen esas llaguitas blancas y nos pintan con ácido povidónico, creo que esto sería una vía tópica de la mucosa a nivel bucal. Lo mismo puede suceder en cualquier zona específica del organismo. Sí. ¿Y estas vías tópicas, el fármaco actúa de manera rápida o no necesariamente? Es una buena pregunta, pero no necesariamente actúa de una manera rápida. No necesariamente actúa de una manera rápida, pero sí, si lo tenemos ahí en el espacio en el que lo necesitamos, va a ser un poco más rápido que el resto de vías. Dependería de lo que estamos hablando. Si es que aplicamos un anestésico, entonces actúa inmediatamente, ¿no?
si aplicamos un antibiótico, va a necesitar el tiempo que normalmente requiere el antibiótico, aunque lo des por vía oral. Entonces, no necesariamente tendría que ver con la acción. ¿Cuál sí debería ser tu pregunta, Emily? La concentración que se llega por vía tópica hasta ese compartimento es inmediata como para hacer efecto, y ahí sí la respuesta sería, es inmediata. Pero no necesariamente eso se traduce en efecto, ¿no es cierto? Porque que llegue al sitio no necesariamente quiere decir que ya va a actuar. Entonces, un ejemplo sería un antibiótico. Hay otros fármacos que sí, que llegan en ese momento y actúan en ese momento. Eso sí. Bien. Hemos visto entonces vías enterales, tipos de vías enterales. La más común, la vía oral. Otro tipo de vía enteral, la rectal. Sublingual. Sublingual. Aquí tendríamos casi que todas, ¿no? Y podríamos tener la oral con deglución, la oral sin deglución, la oral con absorción. Por ejemplo, si yo me tomo un medio de contraste para que me hagan un examen, solamente me lo estoy tomando, pero no se me absorbe, ¿no? Si yo me tomo este antibiótico que es para tratar el Clostridium difficile, solamente me tomo el antibiótico y actúa en la pared intestinal y no se absorbe. Pero como el Clostridium está en la luz intestinal, no está en el organismo, entonces es válido. ¿Puedo dar un antibiótico que no se absorba? Puedo darlo en estos casos. Existe el ejemplo... Sí, dime. Perdón, una pregunta. La biodisponibilidad de la que estábamos hablando antes también se ve afectada por la vía de administración. 100%, totalmente, claro. Totalmente. Y digamos, también dependería del sitio, ahí sí, dependería tal vez del sitio de acción que va a tener, por ejemplo, si es que se administra por vía tópica. Si es que va a actuar en la piel, la biodisponibilidad es mayor que si es que va a ser absorbida por vía tópica. No podríamos hablar de biodisponibilidad en la vía tópica. ¿Por qué? Recuérdame el concepto de biodisponibilidad. A ver, un porcentaje de fármaco que va a llegar a la circulación sistémica intacto. Pero en caso de que sí hubiera esta como filtración, por así decir, sí llegaría como que a los capilares y se distribuiría. Pero no habría esta biodisponibilidad si es que se queda actuando en la piel, ¿cierto? No, claro, no podemos hablar de biodisponibilidad. No aplica el concepto de biodisponibilidad en la vía tópica, porque no necesitamos que el fármaco se absorba. O sea, y si se absorbe sería para eliminar como que el exceso. Si se absorbe es como un efecto colateral prácticamente de ese fármaco, de esa vía de administración. Entonces, puede ser que se absorba, pero no está hecho para que se absorba. Terminó absorbiéndose. ¿Por qué? Pero ¿cómo? Yo le di a un paciente una vía tópica y no pensé que se iba a absorber. No, claro que se puede absorber. Otra cosa es que no está diseñado para que se absorba, pero el cuerpo no le interesa eso. Si es que cumple los requisitos físico-químicos, se va a absorber. Se va a absorber una porción, ¿no? Una proporción. Entonces, si el paciente es alérgico, le puede dar una reacción sistémica alérgica. Sistémica. Claro, si es que es alérgico a algo y se pone aquí, solo le sale una roncha aquí. Pero eventualmente, si es que ese fármaco pudo atravesar la piel y todo, y un poquito se absorbió, igual le va a hacer efecto al nivel de una alergia. Ok, entonces tenemos la vía enteral con deglución, sin deglución, con absorción, sin absorción. Tenemos la vía sublingual y tenemos la vía rectal. ¿Cuál es la característica de la vía sublingual?
una característica que la diferencia de las otras, es que la vía sublingual no sufre efecto del primer paso, porque si es que nosotros nos acordamos por anatomía, la irrigación de esta zona enteral, no termina en las venas mesentéricas, sino que de aquí va a ir directamente hacia la cava superior. Por lo tanto, la vía sublingual es una vía directa, es un tipo de vía enteral que va directamente hasta la circulación sistémica. ¿Cuál es la característica de la vía rectal? La característica clásica de la vía rectal va a ser que aproximadamente un 50% se va hasta la circulación sistémica y otro 50% se va a las vías mesentéricas. ¿Cómo sabemos esto? Otra vez por anatomía básica. Entonces, aquí es donde viene bien un poquito de conceptos de anatomía, de morfofunción. ¿Cómo seguir cada una de estas vías, cada una de estas vías de administración van a tener cable, tiene muchas ventajas, es barata, muchos fármacos vienen en formas de vía oral. Pero entonces, ¿por qué no se hace todas por vía oral? Bueno, porque también hay limitaciones. Si un paciente vomita, no le podemos dar por vía oral. Si un paciente necesita una acción inmediata por una urgencia médica, está en riesgo su vida, qué sé yo, no podemos darle por vía oral. Si está inconsciente, no podemos darle por vía oral. Si es que es muy chico, si es que es un bebé, se dificulta mucho la vía oral. Y por otro lado, la vía oral, como ustedes ya vieron, tiene una biodisponibilidad reducida y muy variable. A veces depende si tomamos el medicamento con alimentos, sin alimentos, con ácidos, con bases, y por lo tanto varía mucho su biodisponibilidad. No todo es color de rosa, pero es la vía preferida para la administración de un medicamento. Y así, cada vía de administración, como habrán leído en el PDF que les pasé, tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué las vías de administración están ligadas a las formas farmacéuticas? La respuesta es que cada forma farmacéutica va a ser la ideal para cierto tipo de vías de administración. O sea, a ver, poniéndoles en algo grande, si ustedes quieren inyectar a un paciente una pastilla, no van a poder, ¿no? De ninguna manera. Ustedes necesitan que si es que van a utilizar la vía parenteral, el fármaco que van a administrar, lo primero, ¿qué características debe tener? Tiene que ser aséptico 100%, totalmente aséptico. Necesita estar en una forma, ya sea, puede ser soluble en agua, soluble en grasa, soluble en aceite, completamente soluble, o una mezcla homogénea si es que van a utilizar sobre todo la vía intramuscular. La vía intramuscular sí puede tolerar una mezcla homogénea, una mezcla homogénea que no sea soluble, que no sea 100% soluble. En cambio, si van a utilizar la vía intravenosa, sí necesitan una vía 100% soluble. ¿Preguntas hasta aquí? Van a tener entonces formas farmacéuticas específicas, ¿no es cierto? Las que ya conocemos, que son obvias en la vía oral, como las tabletas, los comprimidos recubiertos. ¿Por qué vamos a tener comprimidos recubiertos? ¿Se acuerdan cuando les decía que en el estómago a veces sufren el embate del ácido gástrico? Entonces, un comprimido recubierto podría ayudar para que el ácido gástrico no desnaturalice el principio activo o el fármaco y pueda llegar en mejores condiciones hasta el lugar ideal de la absorción, que puede ser el intestino delgado normalmente. Otra razón por la cual un fármaco puede tener cubierta puede ser porque se protege en cambio, el fármaco puede llegar a ser muy lesivo para el estómago. Entonces, si es que es muy lesivo, muy irritante, a veces necesita una cubierta para proteger el organismo.
Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué necesita hacer un fármaco para absorberse? Necesita atravesar barreras biológicas. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el concepto de absorción? Decíamos que la absorción es el paso de una sustancia. ¿Sí vieron, chicos, sí vieron que tienen un examen en cuarto de hora, ¿no? Absorción era cuando el fármaco pasaba desde una vía de administración hacia el torrente circulatorio. Un poco más específico, absorción es el paso del medicamento desde el sitio de administración, hasta la circulación. Y aquí un punto importante, para podernos poner de acuerdo bien. Absorción es porque este concepto se parece al de biodisponibilidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a decir, absorción es el paso desde el sitio de acción hasta al menos la circulación portal. Al menos la circulación portal. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Por qué no sería desde el sitio de administración hacia la circulación general, hacia el compartimento sistémico? ¿Por qué no sería así? La razón es que este concepto coincidiría con el de biodisponibilidad. ¿Se acuerdan? Porcentaje de fármaco que llega intacto hasta la circulación sistémica. Entonces, un fármaco que atraviesa el intestino delgado y llega hasta la circulación portal, ¿consideramos que se ha absorbido? Sí, consideramos que se ha absorbido, pero no es el fármaco que está listo para actuar. No, ese todavía no está biodisponible, porque todavía le falta un pasito que es atravesar el hígado. Y ahí se puede quedar un montón, se puede quedar el 10%, el 20% o el 90%, como en el caso de la morfina. Por eso la morfina no puede utilizarse por vía oral, porque se absorbe muy bien la morfina, pero más del 90% sufre metabolismo de primer paso. Por eso es que el propranolol, que es un antiarrítmico o un fármaco para bajar la presión arterial, no puede utilizarse por vía, sí se usa, pero hay que tomar en cuenta que puede tener una gran variabilidad porque es muy, muy susceptible del efecto del primer paso. Entonces, otra vez, ¿cuál es el concepto de absorción? Absorción es el paso de una sustancia, es el paso de una sustancia, de un fármaco, desde su sitio de acción hasta al menos la circulación portal o la circulación sistémica en general. Claro, si es que hablamos por otras vías que no sean la oral, entonces ahí sí aplica perfectamente esa definición. Doctor, ¿por qué hablamos de sitio de acción si aún no, o sea, si solo estábamos hablando de cómo se mueve? Les dije sitio de acción. Ajá. No, perdón, desde el sitio de administración. Absorción es el paso de un fármaco desde el sitio de administración hasta al menos la circulación portal. Pero a este concepto tenemos que añadirle el hecho de que el fármaco tiene que atravesar barreras biológicas. ¿Cuáles son los principales mecanismos, las principales barreras por las cuales tiene que atravesar el fármaco? Mediante las cuales va a atravesar el fármaco. ¿Cuáles son esos principales mecanismos de pasaje de membrana? ¿Quién me puede hablar de uno? La difusión pasiva. Ok, háblanos un poco, Emily, por favor. Bueno, la difusión pasiva decía que era a favor del gradiente, entonces es decir, por ejemplo, está en el duodeno, que es la parte en donde más se absorben los fármacos.
Entonces, del duodeno pasa hacia la sangre porque como que no hay la disponibilidad de ese compuesto del fármaco. Entonces, pasa del lugar de mayor concentración al lugar de menos concentración. Ok, como hablamos de cinética, entonces necesitamos movimiento del punto A al punto B. Para pasar esa barrera necesitamos energía. Si tenemos movimiento, necesitamos energía. ¿De dónde saca la energía la difusión pasiva? Pues no usa energía realmente, ¿no es cierto? No usa, pero ¿de dónde la saca? De la No, justamente de ahí no. La difusión pasiva, ¿de dónde saca energía? No usa energía, la pasiva, solo es a favor de un gradiente. Entonces, y ya. por eso, entonces su energía viene de la diferencia de gradiente. Es como si dices, si boto una piedra desde arriba, no le estoy tirando, no estoy usando fuerza para lanzarle. Sí, pero de algún lado sacas la fuerza. Entonces viene de la gravedad la fuerza. Así también, de la fuerza que viene de la difusión pasiva viene del gradiente de concentración. Ok. La difusión pasiva es el método más común de pasaje de membrana que utilizan los fármacos, pero no es el único. ¿De qué depende la difusión pasiva? ¿O qué tipos de difusión pasiva podemos tener? Fundamentalmente podríamos tener tres grandes tipos de pasajes de fármacos por membrana que no usan energía. El uno sería la difusión lipídica, en la cual los fármacos atraviesan una capa de grasa. Por eso se llama difusión lipídica. Ok, ¿qué hay entre membrana y membrana de una célula? Hay unos poros o hay unas uniones. Y a través de estas uniones a veces también se escurre el fármaco. ¿Y qué tipo de pasaje es el que utiliza cuando se va a escurrir a través de las uniones? Se denomina difusión. Hidrosoluble. ¿Alguien? Hidrosoluble. Difusión hídrica. Parecido a la difusión pasiva, pero aquí la fuerza la determina el agua. La presión osmótica, o sea, el fármaco se cuela con las moléculas de agua a través de poros. ¿No es cierto? Para esto necesitamos poros o necesitamos uniones intracelulares. Pero cuando el fármaco tiene que atravesar literalmente una pared de grasa, ahí lo que necesita es este coeficiente de partición lipídica. Entonces ahí tiene que cumplir ciertas características del fármaco para poder atravesar. Cierto es que pasa libremente, no necesita energía. La única que necesita es la diferencia de concentración. Si en una cámara hay más que en otra, entonces de la que hay más pasa a la que hay menos. ¿Qué necesita el fármaco para pasar a través de una pared de grasa? Proteínas de transporte. No, porque ese tipo de transporte se denomina, ese es el tercer tipo, se llama difusión facilitada. La difusión facilitada es igualito igualito al transporte activo, solo que no necesita energía, pero igual no pasa por la pared, pasa por una puerta. Y en esa puerta hay un señor grandote que siempre le pide papeles y le dice, oiga, usted no puede pasar por aquí, o usted le dice, sí, usted puede pasar por aquí, está autorizado. Eso se denomina una proteína de transporte. Leerán sobre proteínas de transporte que actúan sobre fármacos, porque ese es un tema que siempre va en las pruebas. No en esta que les voy a tomar, por cierto, creo que no, pero siempre va en las pruebas de eso. Las proteínas de transporte, ¿cuáles son? ¿Cuáles hay? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Porque no solamente están en el intestino, por cierto. Ok, entonces eso se denomina difusión facilitada. Es el paso a través de una membrana, pero a través de un transportador. El transportador le dice o alto ahí, o le dice, sí, usted puede venir, venga, pase nomás, entre. O también le dice, salga. Hay los dos tipos de transporte de proteínas.
Estábamos hablando de la difusión lipídica, un tipo de difusión simple. La difusión lipídica. ¿Qué características debe tener el fármaco para poder atravesar esa barrera? Ser liposoluble. Esa es la característica más importante, ser liposoluble. ¿Qué significa ser liposoluble? Pues tener afinidad por la grasa, obvio, ¿no es cierto? ¿Y qué le da liposolubilidad a un fármaco? Los ácidos grasos. Más o menos. Más que eso. O sea, debe ser hidrófobo. Hidrófobo es lo mismo que liposoluble. ¿Cuál es la característica más importante en un fármaco para ser liposoluble? O díganme otras características que le permitan atravesar barreras. O sea, por ejemplo, los lípidos en el proceso de absorción intestinal tiene que unirse a micelas para poder ser hidrosoluble y así poder pasar a la sangre. Ah, ok, bueno, ese es un proceso diferente, porque ahí estás hablando de grasa a grasa. Pero el fármaco no es grasa a grasa, ¿no? A veces tiene componentes grasos, eso sí. A ver, los fármacos necesitan no tener carga. Eso equivale a ser liposolubles. La carga repele la absorción. Entonces, si un fármaco está cargado, va a estar en su forma más hidrosoluble. Cuando un fármaco no tiene carga, va a estar en su forma más liposoluble. Uno de los pasos de la farmacocinética es el metabolismo, ¿no es cierto? El metabolismo lo que hace es justamente quitarles la liposolubilidad, o sea, ponerle carga al fármaco para que así sea fácilmente excretable. Entonces, cuando le quitamos de esta carga, cuando le ponemos carga a un fármaco, entonces le hacemos hidrosoluble. Cuando el fármaco está sin carga, es liposoluble. Y lo que hace el hígado es ponerle carga al fármaco para que lo podamos eliminar, para convertirlo en hidrosoluble. Recuerden que los fármacos no usan otra cosa que no haya en el organismo. Tiene que haber en el organismo. Entonces, un ejemplo muy bueno de esto es la bilirrubina. La bilirrubina, que es tóxica, la que se puede acumular, es la liposoluble. El hígado lo que hace es transformar la bilirrubina liposoluble en hidrosoluble para que se pueda eliminar a través del urobilinógeno. ¿No es cierto? ¿Quiénes tienen dificultad para hacer esta transformación? Los bebés, por eso se hacen amarillitos, porque su hígado todavía está muy inmaduro. Bueno, estábamos hablando sobre el paso a través de membranas y estábamos hablando de qué características debe tener un fármaco para poder cruzar una barrera de grasa, una pared de grasa. Entonces, una de ellas es que sea liposoluble y en un fármaco eso significa que no tenga carga. Cuando no tienen carga, aquí lo que tenemos que leer y ver bien, y esto sí que va en la prueba, es sobre las bases débiles y los ácidos débiles. Cómo estos ácidos y bases débiles pueden volverse liposolubles o hidrosolubles dependiendo del medio en el que están. Fundamentalmente, una base débil, los fármacos son o bases débiles o ácidos débiles. El ácido acetil salicílico, adivinen qué es. Aspirina. Claro, la aspirina. ¿Qué es? ¿Un ácido o una base? ¿Una base?
El caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color era? Pero es un Ácido. ácido. Ácido, por eso se llama ácido acetil salicílico, porque tiene una estructura ácida, tiene un pK ácido. Eso es la definición de ácido, tiene que ver con su pK. ¿Qué es el pK? El pK es el pH al cual un fármaco va a estar disociado 50% en su forma hidrosoluble y 50% en su forma liposoluble. Les repito el concepto. pK es el valor del pH al cual el fármaco va a estar en un 50% en su forma hidrosoluble y un 50% en su forma liposoluble. La aspirina, que es un ácido, ¿en qué compartimento va a estar más ionizado, o sea, más cargado? ¿En el estómago, que tiene un pH ácido, o en el intestino, que tiene un pH básico? La aspirina o todo ácido débil, todo fármaco que sea un ácido débil, va a estar en su forma más liposoluble en un medio ácido. Y va a estar en una forma hidrosoluble en un medio básico. Va a ser al revés, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿dónde se absorbe mejor la aspirina? ¿En el estómago, que tiene un pH ácido, o en el intestino, que tiene un pH básico? ¿Dónde se va a absorber mejor? En un medio ácido están menos ionizados. Chicos, les dejo, tienen que llenar su examen. Tienen 35 minutos para llenar su examen, así que suficiente tiempo, son 15 preguntas. Van a poder, si ustedes quieren, leer un poquito, pero háganlo tomando en cuenta el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Algo más en estos 2 minutos? Doc, ¿se pueden regresar a las preguntas? Creo que sí. Me parece que sí. Lo que no tienen son varias respuestas, pero sí creo que pueden regresar. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algo que quieran saber sobre distribución? Las preguntas que están sobre distribución son las básicas, ¿no? No les estoy preguntando nada complejo. Son lo que ya tenían que venir sabiendo para la prueba, para la clase. Recuerden, recordemos el concepto de distribución. Una vez que el fármaco está en la circulación sistémica, entonces la distribución será el paso del fármaco desde la circulación sistémica hacia el espacio extravascular, hacia los tejidos. ¿Hacia el tejido diana? No, porque no estamos hablando de efecto. Es el paso simplemente desde la circulación sistémica hacia los tejidos. ¿Hacia qué tejidos? Hacia los que puede ingresar. Hacia todos los que físico-químicamente puede ingresar. Les dejo con su examen y nos vemos la semana que viene. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. ¿Pueden encontrar la información en el libro que les dije? Es este, ¿no? La información también para el examen. Sí lo deben tener. Este es Wallen, el que les dije. Wallen y Katsun. Katsun también. Siempre. ¿Listo, chicos? Un gusto. Cualquier cosa me avisan. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias.